La magia de México en los pasos de Los Toltecas y de Carlos Castañeda. Episodio 3. Teotihuacán. Quetzalcóatl es el serpiente emplumada. El símbolo del tonal en Teotihuacán es la pirámide del Sol y el nahual es la pirámide de la Luna. Aquí debajo de la pirámide de la Luna, lo mismo, hay una cueva, pero lo más probable es que esté cerrada al público. Tenemos que regresar muy rápido, en 40 minutos, hacia el templo de Quetzalcóatl por la calzada de los muertos. Detrás de las plataformas del templo y las pirámides que bordean la avenida principal, hay edificios que los arqueólogos consideran como edificios residenciales. Es que se encontraron estufas y tabiques para habitaciones dentro de dichos edificios. En promedio había alrededor de 30 habitaciones en tales edificios, pero también se conocen palacios reales con 175 habitaciones. Esos enormes apartamentos comunales tenían sistemas de plomería y alcantarillado perfectos, así como salas de reuniones y de oración. El día que llegaron los dioses, Erich von Däniken. Probable aquí vivía un élite, la nobleza. Allá están las habitaciones pequeñas. Todas las habitaciones se conectan con una sala grande. De este lado era una entrada. Había un palacio hasta esta pared. Después de esta pared empieza otra. Allí hay un hueco. Era un baño. El sistema de alcantarillado era avanzado. Después de ir al baño, todo lo lavaban con agua para que todo se drenara. También en la misma habitación tenían la ducha donde echaban agua encima de ellos. Toda el agua fluía al drenaje. Antes no había puertas. Los portales se cerraban con petates. El petate es una alfombra de paja tejida. La gente se respetaba. Si un petate estaba cerrado, entonces había personas adentro. Y antes de ingresar pedían permiso. Hay muchas razones para afirmar que Teotihuacán es una maqueta espacial, única y grandiosa, hecha en piedra, que es una imagen simbólica de nuestro sistema solar. Continuando con la búsqueda de la medida de longitud más pequeña que apareciera en las proporciones de los pequeños edificios de Teotihuacán, el ingeniero Harleston encontró tal unidad. Al final resultó que era 1.059.000 metros. Los mayas llamaron a este valor UNAP, que de hecho significa unidad de longitud.
Así se encontró la clave de las proporciones del plano urbano. Resulta que todas las distancias y proporciones en Teotihuacán son múltiplos de UNAP. Todas las medidas realizadas por el investigador encajan exactamente en un cierto número de UNAP. Para ver mejor, a menudo bastante de cambiar la dirección de la mirada, escribió Anthony de Saint-Exupéry. Gracias a esta unidad, Charleston pudo ver el horizonte de la ciudad con nuevos ojos. La altura de las pirámides de Quetzalcóatl, del Sol y de la Luna es respectivamente de 21, 42 y 63 UNAPs. Es decir, estos valores están en proporción 1, 2, 3 entre sí. La altura de los escalones de la pirámide del Sol es múltiplo de 3 UNAP. El día que llegaron los dioses, Erich von Däniken. Están escalando. ¡Hurra! Quedan 5 pasos. El último, marzo. El tercer edificio más grande de Teotihuacán es llamado Ciudadela, con el templo de Quetzalcóatl. Los motivos ornamentales de los frescos del templo de Quetzalcóatl atestiguan que es el símbolo del dios volador en forma de serpiente emplumada. Era conocido en las regiones de América Central mucho antes de la llegada de los mayas y los aztecas. Este motivo es casi idéntico a las imágenes posteriores del dios real Quetzalcóatl. Entre los aztecas, que los mayas conocían con el nombre de Cuculcán, pero que Quetzalcóatl real original era conocido por los habitantes del antiguo Teotihuacán. El día que llegaron los dioses, Erich von Däniken. Las sacrificaciones humanas. Pregunta: ¿había sacrificios aquí? No. ¿Por qué siento que sí? El sacrificio humano es un invento de los españoles. ¿Qué animal es este? ¿Dónde? Quizás es una marmota. Marmota, marmota. Ahí está sentado. Ya veo, gris con una cola, o una ardilla. Son grises aquí. Нет, я его не вижу. Это белка. Они здесь серенькие. Дедушка говорит, что он не понимает единственное, почему. Volvemos al tema de discusión. Los sacrificios fueron un invento de los españoles para alejar a los indios de su milenaria y convertirlos al cristianismo. El abuelo Miguel no entiende por qué esta pirámide está cerrada por este muro. Es que esta pirámide fue encontrada al final cuando comenzaron a cavar más. ¿Alguna vez se han hecho sacrificios aquí? Для того, чтобы отвратить детей. А вообще они приносились или нет? Abuelita, ¿por qué aquí está Tlaloc y Quetzalcóatl representados? El arte y la mitología de Teotihuacán, reflejo del rico mundo espiritual de sus creadores, se concentraba alrededor del panteón de deidades. Quetzalcóatl, el dios con cuerpo de serpiente, cubierto de plumas de ave, ocupaba el lugar más importante de la mitología. Los habitantes de la ciudad lo adoraban como la deidad suprema de la naturaleza. Según las ideas y creencias de los toltecas, todo en este mundo es dual, es decir, todo lo que tiene una forma material física tiene un doble de energía.
Quetzalcóatl representa el principio del equilibrio de esta dualidad. Es decir, que en la serpiente emplumada Quetzalcóatl, los flujos ascendentes y los descendentes se manifiestan por igual, tanto volando como arrastrándose, tanto un pájaro como una serpiente, tanto una energía como un cuerpo material físico. Para un hombre de este tiempo era muy importante desarrollar ambos cuerpos, físico y energético, durante su vida. Тлалок и Quetzalcóатl — это два божества самых важных уже. Тлалок, он обозначает, он представляет нам все воды, которые льются на нас с неба. Sin lluvia no hay cosechas. Без дождя нет. Tlaloc y Quetzalcóatl son las dos deidades más importantes. Tlaloc representa todas las aguas que caen del cielo. Sin lluvia no hay cosecha y Quetzalcóatl representa la sabiduría. Buscaba Aquí en este lugar se busca la sabiduría de la cabeza y la sabiduría del corazón, la sabiduría de la mente y la sabiduría del sentimiento. Antes era imposible hacerse rico, porque no había dinero, todo era a cambio. Es decir, te daré el maíz que he sembrado y tú me darás la ropa que has hecho. Te doy cacao, me vas a dar, digamos, un árbol que cortas. no podías enriquecerte, no había dinero, todo era trueque. Te cambio maíz por lo que tú haces de ropa, o te cambio el cacao, ¿no? Раньше нельзя было обогатиться, потому что не было денег. То есть все было в обмен, в бартер. Да? То есть я тебе дам кукурузу, а ты мне дашь одежду, которую ты сделал. Я тебе дам какао, а ты мне дашь, допустим, дерево. Hoy algunos arqueólogos oficialmente están a favor de la opinión de que quizás Teotihuacán en la antigüedad fue una ciudad dedicada al dios de la lluvia y a la abundancia, Tlaloc, porque sus barrios están literalmente atravesados por una pared de canales de agua. La edad de la estatua del dios Tlaloc, que fue descubierta en el pueblo de Coatitlán, perdido entre las rocas a unos 20 kilómetros de Teotihuacán, supera los 2000 años. Hoy este extraño monstruo amarillo mostaza es uno de los guardias que custodian el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. El día que llegaron los dioses, Erich von Däniken. Imágenes de Tlaloc y Quetzalcóatl se alternan en las paredes del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Как дождь. The rain. Да. Como la lluvia, Tlaloc y Quetzalcóatl son las dos deidades más importantes. Представляет нам все Tlaloc representa todas las aguas que nos caen del cielo. Sin lluvia no hay cosecha. Y Quetzalcóatl representa la sabiduría. Eso es abundancia con sabiduría. То есть изобилие с мудростью. Entonces, в этом случае, когда не было ни желания обогатиться, просто оставался Cuando no era posible enriquecerse, ¿qué le quedaba a la gente? Buscar dentro de ti la sabiduría, tener tu rostro y tu corazón, buscar en ti mismo a Quetzalcóatl, agradecer a Tlaloc por las lluvias que envía, a la tierra y a la tierra que da una cosecha para el alimento. El Papa Alejandro VI Borgia, en la década de 1940, cuando Colón descubrió la República Dominicana, que tenían lo emitió una orden de bautizar a todas las personas que encontraran allí. Pero al encontrar ahí a las personas caníbales que utilizaban la carne de las personas como alimento, ordenó que las mataran. Para los españoles era ventajoso decir que estos indios matan a la gente a favor de sus dioses. Cocinan frijoles con su carne. Comen esto en las fiestas. Así los destruiremos.
Pero si encontraban pueblos que sacrificaran humanos y que fueran caníbales, entonces debían de destruirlos y quitarles todo. Но найдя народность, которая убивает людей, Había sacrificios humanos, pero eran por decisión de la persona. Por ejemplo, si no hubo lluvias durante 3 años, entonces preguntaron quién quiere sacrificarse para el dios de la lluvia Tlaloc. El voluntario era sacrificado e inmediatamente entraba en el mundo de Tlaloc, en Tlatlocan, el paraíso. Durante las guerras, los soldados capturados no eran asesinados, se entregaban a familias, donde trabajaban durante 4 años. Después de 4 años, estas personas volvían a ser libres y podían ir a donde quisieran. жертвоприношения человеческие, но это были жертвоприношения по личному выбору человека. То есть, если не было, допустим, там, в течение 3 лет дождей, то спрашивали, кто хочет принести для жертву богу Тлалоку, богу дождя. И вызывавшегося его приносили в жертву, и он сразу попадал в мир Тлалока, Тлалокан, то есть в рай. ¿Sí? А тех, кого брали в плен, их никого не убивали, а их разбирали там. Кто возьмет к себе, держали в течение 4 лет, то есть они работали на кого-то, и после 4 лет эти люди становились снова свободными и могли идти куда хотели. Nueva York es la gran manzana, ¿verdad? Eso es un gran hormiguero, ¿verdad? Si un prisionero quería casarse con la hija de sus dueños, o con una vecina, o con otra persona, sí podía casarse y quedarse en esa tierra, o irse a las grandes ciudades, grandes hormigueros, y a otras tierras. Или идти золотое яблоко, большое яблоко. ¿Sí? Alrededor del año 650 después de Cristo, Teotihuacán estaba en el apogeo de su prosperidad. Pero entonces llegó una catástrofe inexplicable y los habitantes abandonaron la ciudad. Las razones de esto siguen siendo desconocidas. Este misterio de Teotihuacán aún no se ha adivinado. Es normal suponer que después de la destrucción de la ciudad y la partida de los invasores, los habitantes y los sacerdotes tendrían que regresar a su capital y reconstruirla. Realmente se conoce que las obras de construcción en Teotihuacán se realizaron después del año 650 hasta alrededor del año 800 después de Cristo, cuando la ciudad desaparece de la escena histórica. El día que llegaron los dioses, Erich von Däniken. Hay 2 versiones de lo sucedido con los habitantes de esta ciudad. La primera versión, por más fantástica que sea, dice que la muerte de la ciudad se produjo en el momento de la desaparición del Sol, como el resultado de la exposición del planeta X, o al menos de un enorme planetoide en órbita entre Marte y Júpiter, donde ahora se encuentra el cinturón de asteroides. La segunda versión dice que por alguna razón todos los habitantes de la ciudad, más o menos al mismo tiempo, pasaron a la segunda atención y se trasladaron a la realidad náhuatl, donde Don Juan también habla de esto en los libros de Carlos Castañeda. La segunda versión puede complementar, no contradecir la primera versión.
Los comerciantes de Teotihuacán a veces tenían los mejores productos hechos de vidrio volcánico. La obsidiana, este mineral, fue muy apreciado en la América antigua y fue utilizado principalmente por sacerdotes y chamanes en sus prácticas. Cada uno del grupo tuvo que comprar un espejo de obsidiana. Con este espejo van a aprender las prácticas de los toltecas durante nuestro viaje. Algunos miembros del grupo compraron no solo espejos de obsidiana, sino también hachas rituales de obsidiana. Y aquí está el pirámide del Sol, pirámide de la Luna. $50 por las dos. ¿Para dos? Тиана, обернись. Улыбнись. Это же обсидиановые кинжалы, но они больше похожи как на посохи. Спроси, сколько такой стоит один. Если тут есть у кого спрашивать. Antes de entrar a Teotihuacán, el abuelo Miguel, por alguna razón, expresó una versión banal, difícil de creer, que cuando la ciudad entró en la decadencia, sus habitantes se dividieron en grupos y se marcharon en búsqueda de nuevas tierras. A la salida de Teotihuacán, el abuelo Miguel admitió que esta ciudad era el centro de los sueños lúcidos y sus habitantes podían trasladarse a otros mundos. Sigue siendo una versión aceptable que en el momento de peligro los habitantes de la ciudad se quemaron por dentro, dejando este mundo y en sus cuerpos de sueño lúcido como en avatares se trasladaron a otra realidad. Lo que no pueden entender los arqueólogos que estudiaron en las universidades con libros escritos por europeos es que los pueblos antiguos de Mesoamérica siguieron al entendimiento que la tierra no nos pertenece, pero nosotros pertenecemos a la tierra. No somos los dueños de la tierra. Vivir la decadencia de su cultura es muy triste y doloroso. Lleva a la depresión. Para evitar todo esto, la gente de la ciudad de Teotihuacán se dividió en grupos y se dispersó a nuevas tierras. Lo importante es que esta ciudad fue un observatorio astronómico y una réplica del universo. Según Castañeda, Teotihuacán fue la ciudad de los antiguos magos. Se informa que a lo largo de toda la calzada de los muertos habían los huecos pequeños. Los soñadores se sentaban allá. Su tarea era fijarse en la pirámide de la luna, la cual estaba al final de la calle como la atención del sueño lúcido. A una señal comenzaron a mirarla fijamente desde diferentes ángulos de visión para guardarla para sueños lúcidos. En la intensa contemplación unida, algunos se quemaron en el fuego interior y solo algunas partes del cuerpo quedaron. Por respeto a estas personas se dejaron ahí sus partes, porque consideraban que estaban imbuidos de un poder inusual. Otros soñadores tomaron inmediatamente el lugar de los difuntos. Su objetivo era soñar comúnmente con una pirámide en otro lugar y mantenerla allí durante varias décadas y tal vez por más tiempo. La ciudad específica, Teotihuacán, y sus estructuras eran solo una clase de proyecto para ellos. De hecho, era una versión de ensueño de la ciudad. Ellos inmortalizaron la imagen. La población de la ciudad entera desapareció aquí, como en otros lugares. Por ejemplo, en Yucatán, entre el 800 a.C. y el 800 después de Cristo, o incluso más tarde,
habiéndose ido a otros mundos, a sus ciudades soñadas. Carlos Castañeda, El teatro actoral de la magia, Classen Norbert. Breve resumen de Teotihuacán. Teotihuacán se convirtió en el centro regional en el siglo II después de Cristo. Por razones inexplicables, esta ciudad densamente poblada fue completamente abandonada a mediados del siglo VII. Teotihuacán fue uno de los centros de sueños lúcidos de la antigua Mesoamérica y los habitantes eran soñadores practicantes desarrollando sus cuerpos de sueños lúcidos. Considerando que había estatuas gigantes en las cimas de las pirámides de Teotihuacán, lo más probable es que no fueran estatuas del dios de la lluvia Tlaloc, sino las estatuas gigantescas del Chacmol, las estatuas de guerreros dedicados a la recapitulación con espejos de obsidiana colocados encima de sus panzas. Una de las versiones de que la ciudad estaba abandonada es el resultado de la explosión del planeta X en las órbitas entre Marte y Júpiter. Según otra versión, en algún momento todos los habitantes de la ciudad se trasladaron a un mundo paralelo, al Nahual. Con razón, este lugar se traduce como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. La segunda versión puede completar la primera. Debajo de la pirámide del Sol hay dos enormes cañones llenos de mica, mineral. La mica no se extrae en México, por lo que tuvo que ser transportada a Teotihuacán. A pesar de toda su flexibilidad y plasticidad, la mica es capaz de soportar las temperaturas de hasta 800 centígrados. Al mismo tiempo, no reacciona de ninguna manera a los cambios bruscos de temperatura, extremadamente resistente a los disolventes orgánicos y ácidos. En resumen, la mica es un excelente aislante eléctrico natural. Obviamente, bajo la pantalla de mica, protección térmica, abajo de la pirámide del Sol, había una procedencia antigua y productora de energía. En los próximos episodios, Él es el fuego, porque están las Xicoatl, las serpientes del fuego. Él es el agua, porque se manifiesta como Tlaloc. Вот смотрите, вот эта вот картина слева очень какая-то крутая. ver descripción del video. Próximamente el episodio 4, Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.